del Perú. Estamos revisando los indicadores y las salas situacionales de las regiones en todo el país registran un incremento bastante notorio de nuevos casos de contagio del nuevo coronavirus y en diferentes grupos etarios, ¿no? A tal punto que muchos colegios, incluso según la información que hemos recibido, han decidido suspender las clases presenciales. Pero por otro lado, se advierte también que las personas concurren a actividades sociales con incumplimiento de las medidas preventivas, considerando sobre todo que estamos en un mes de fiesta, en el mes de fiestas patrias, ¿no? ¿Qué estrategias se necesitan en todo caso aplicar en este escenario de pandemia? Se lo vamos a consultar al doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud y especialista en salud pública. Doctor Ugarte, muy buenos días, bienvenido a RPP. Doctor Ugarte, muy buenos días. Sí, lo vamos a tener en breve. Estamos mejorando la comunicación con el doctor Ugarte porque efectivamente atravesamos una cuarta ola de la pandemia de la COVID-19. Lo tenemos ahí ya en la multiplataforma de RPP, pero no es lo único. Además, Carlos, recordemos que está también la viruela del mono y ya hay 78 casos confirmados en nuestro país. La pregunta, por supuesto, es las medidas sanitarias que se están tomando en estos momentos, tanto con la COVID-19 como la viruela del mono, ¿son las más adecuadas? ¿Se podrían reforzar si hablamos de COVID-19 y nos centramos, por supuesto, en, por ejemplo, los escolares? Ya se está determinando, o por lo menos hablando de si es recomendable o no suspender las clases presenciales nuevamente. Tenemos ya en la línea telefónica, Sí. sí, hemos recuperado ya la comunicación con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud y especialista en salud pública. Buenos días. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la Muy buenos invitación. días. Sí, doctor Ugarte, ¿qué medidas se necesitan para que estas fiestas patrias no signifiquen pues un nuevo repunte de los casos de contagio específicamente en el tema de la COVID-19? A ver, yo creo que es una realidad que estamos en una cuarta ola. Está creciendo semana a semana a nivel nacional, no solo en Lima metropolitana o las principales ciudades del país. Y creo que aunque no tiene todavía el nivel de lo que fue la tercera ola empezó abruptamente, recordemos, a fines de diciembre del año pasado, y en 2-3 semanas estaba en un pico muy alto, que era casos semanales 4 veces más que lo que fueron la primera y la segunda ola, para tener una idea. Felizmente, sin la gravedad, ¿no es cierto?, sin la necesidad de hospitalización y felizmente tampoco el número de fallecidos. Ahora no estamos todavía, pero podría desencadenarse. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. Yo creo que el Ministerio de Salud debería ampliar la información, sobre todo respecto a uno de los mecanismos que se ha demostrado ha sido muy efectivo para evitar las consecuencias graves, digamos, de la enfermedad, que es la vacunación. Y lo que tenemos el día de hoy, es decir, con las cifras de ayer, las últimas cifras que ha dado el propio Ministerio, si bien se tiene con la tercera dosis, que es el indicador principal de cobertura, de protección, como promedio nacional 67%, sin embargo, tenemos por lo menos la mitad de las regiones que están por debajo del 50%, entre el 40 y 50% de cobertura con tercera dosis. Eso es muy bajo. Pero yo quisiera llamar la atención sobre otro dato que no se está explicando claramente. Los adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo a las cifras que el propio Ministerio da y está en Reunis, solo en 6 regiones está entre 25 y 47%. Pero el resto de las regiones, incluyendo Lima Metropolitana, está entre 10 y 25% la vacunación de jóvenes adolescentes en ese rango de edad, 12 a 17 años, y por lo tanto ese es, digamos, un grupo poblacional hoy vulnerable frente a esta cuarta ola. Y yo creo que lo que hay que hacer es vacunar. Todavía están en los colegios.
todavía esta semana que viene están en los colegios, sí hay que vacunar, pero claro, hay que hacer una explicación muy intensiva a los padres de familia para que no se opongan a la vacunación, demostrando cuáles son las bondades de la vacunación y la protección que van a tener sus hijos. Doctor Ugarte, ya que habla sí. de los adolescentes, de los niños, por supuesto, que además se están contagiando y eso lo indican también los reportes porque no están recibiendo las vacunas y depende netamente del permiso de sus padres. Hay algunos centros educativos, y esto lo decimos por los reportes que recibimos a través de RPP con los corresponsales Lambayeque, por ejemplo, Arequipa, han decidido ya cerrar algunos centros educativos porque tienen aproximadamente el 30% de alumnos contagiados con COVID-19 o un poco menos. ¿Se debería cerrar, digamos, con este porcentaje de estudiantes que han dado positivo a la enfermedad? ¿Cerrarse nuevamente las aulas? No, yo creo que sería un error. No debemos cometer los errores que se cometieron al principio de la pandemia. Uno de ellos fue ese, el cerrar las escuelas. El otro fue cerrar los establecimientos de salud. Recordemos que todo el primer nivel y la consulta externa de los hospitales se cerró. Eso ha tenido luego consecuencias negativas. En el caso de educación es muy claro. Y lo que hay que hacer, mire, si un 30%... O en todo caso, perdóneme doctor, o en todo caso no se está haciendo la supervisión correcta para el cumplimiento de las medidas preventivas en los colegios, porque no tenemos reportes sobre ese monitoreo y trabajo. Bueno, esa es función de las autoridades, tanto de salud como de educación. Porque mire, si 30% de chicos están con el cuadro, que se queden en sus casas. Es la recomendación, aislamiento en las casas. Y pueden seguir haciendo clases en forma virtual, que es algo que ya se experimentó. Y por lo tanto, para ese grupo de alumnos habría que retomar esto, que ha sido una medida que sí ha funcionado en la mayoría de los casos. Pero el otro 70% no tiene por qué perjudicarse. Debería seguir asistiendo en forma normal y esto debería ser regulado por las propias autoridades. Creo que ahí las UGELes y obviamente las autoridades del Ministerio de Educación tienen que tener una supervisión muy directa y el Ministerio de Salud también. Claro, porque justamente no existe, aprovechar para la vacunación, ¿no? Es que no existe en realidad un protocolo, un manual o una información en el que diga a partir de tantos porcentajes de niños o de personal administrativo, de docentes contagiados de COVID-19 se debe cerrar el aula o el colegio. No, son decisiones que están tomando los directores como iniciativa, entre comillas, y voluntad propia. Sí, pero eso es cuando se pierde autoridad, creo yo. Cuando uno delega esa responsabilidad en cada director, imagínense pues cuántos cientos de miles de escuelas pueden cerrar por la decisión de repente no bien informada, aunque bien intencionada, digamos así, de los directores. Entonces yo creo que aquí las autoridades Vamos a mejorar nuevamente la comunicación. Muy bien, sí. No... Ahora, Johanna, si bien esperamos medidas claras por parte del gobierno, es pues imprescindible, ¿no?, apelar a la conciencia de cada ciudadano para evitar la propagación del virus. Ya son las 9 de la mañana con 29 minutos. Agradecemos en todo caso al doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud y especialista en salud pública, por estos minutos que nos ha brindado a ampliación de noticias.